Sin lugar a dudas, conseguir vivir de la música de una forma digna, saludable y satisfactoria es algo que todos los músicos deseamos. Y para alcanzar ese gran objetivo solemos acudir a centros de enseñanza. Nuestro próximo invitado analiza y propone propuestas concretas para que la enseñanza musical garantice, por un lado, la formación del importante colectivo de aficionados y por otro, formar futuros músicos profesionales que consigan vivir de la música en el siglo XXI. Te presento la entrevista a Manuel Tomás Ludeña. Hola, muy buenas Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en Músicos al Poder. Nada, gracias a vosotros y un auténtico placer. Estupendo. Pues para las personas que no te conocen, si te parece bien, quizá podemos comenzar haciendo un pequeño recorrido de tu trayectoria y sobre todo actualmente en qué proyectos estás sumergido, si te parece. Sí, claro, un placer, aunque me da un poco de vergüenza hablar sobre mí, pero bien, como yo llevo muchos años en esto de ganarme la vida con la música, pues os cuento, soy un músico valenciano que se inició en la banda de su pueblo y que muy tempranamente saqué oposiciones para ser profesor de oboe, de conservatorio, del cuerpo de profesores de música. Y después, por diferentes vicisitudes, me gustó la gestión y ocupé cargos de directivos en conservatorios y en escuelas de música de aquí de la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo también desarrollé mi labor en la gestión de centros, en la formación del profesorado, en la formación de equipos directivos, es decir, una parte muy importante de mi tarea profesional ha sido sobre todo la formación del profesor de música. Posteriormente tuve una época de alto cargo en la Administración valenciana. Fui subdirector general de calidad educativa, también director general de cultura y llegué a ser viceconsejero de educación también en los años 2014 y 2015. Y cuando hubo cambio en la administración, volví a mi plaza de profesor de oboe en el conservatorio y seguí trabajando en mis proyectos personales como consultor y formador. Y el último proyecto fue el crear el primer conservatorio superior de música privado en la Comunidad Valenciana, ESMAR, la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento, un proyecto muy bonito que tiene apenas 3 años de vida y que está ahora consolidándose. Y un poco pues esto, ¿no? Docencia, gestión, emprendimiento, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Muchos años ya de Mili, vaya, muchos años. Estupendo, muchas gracias por contar esto, Manuel. Ojalá que sepa aprovechar todos esos conocimientos que tengas para aportar herramientas a las personas que estén escuchando esta entrevista y que digamos que podamos poner sobre la mesa esas estrategias y herramientas que puedan ayudarnos a que consigamos vivir de la música de una forma digna y saludable, ¿no? Y quería enfocar la primera pregunta por aquí, ¿no? ¿Qué habilidades consideras que necesita desarrollar un estudiante de música para conseguir vivir de la música de una forma, esto que comentaba, ¿no? Digna, sana y saludable? No es fácil, pero por otra parte yo siempre soy un optimista por naturaleza, vaya, antropológico, se podría decir. Lo importante es entender que los tiempos han cambiado y que la formación que teníamos tradicional puede ser que no sea ya la adecuada en estos momentos y también en los próximos años venideros. Entender la importancia de la formación continua, porque antes la vida de las personas tenía 2 etapas plenamente diferenciadas, época de estudio y época de aplicar trabajando lo que habías estudiado. Esto era así en las sociedades industriales, las sociedades agrarias, pero en las sociedades actuales del conocimiento, en las que los cambios son muy vertiginosos y rápidos, ya nadie te garantiza que lo que aprendes hoy te pueda valer para un medio plazo. Pero la primera idea sería mantenerte actualizado correctamente y de manera continua. La segunda idea, que a mí me gusta mucho desarrollar y estoy trabajando, reflexionando mucho sobre ello, es que cada vez está más demostrado que las carreras de los músicos exitosos son aquellas carreras en las que
las competencias son diversas. Es decir, la hiperespecialización no es buena. Lo que aprendemos en un conservatorio mayoritariamente es interpretar un repertorio de carácter solista de la llamada música clásica de tradición europea occidental compuesta entre 1700 y 1950. Eso es lo que aprendemos mayoritariamente en un conservatorio, una auténtica hiperespecialización. Bueno, con esta hiperespecialización es muy difícil poder emplearse en lo que está demandando el mercado y la sociedad actual. Corremos el riesgo que nos pase como los dinosaurios, que eran estructuras biológicas muy adaptadas a un ecosistema muy concreto. Cuando el ecosistema cambió, directamente desaparecieron porque no fueron capaces de reinventarse o adaptarse. A nosotros nos puede pasar lo mismo. A mí me gusta citar dos estudios muy interesantes de Dan Bennett, una investigadora australiana. En el primero dice que el 72% de los músicos a nivel planetario, de los músicos profesionales, se ganan la vida en la docencia. Y esto nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero ya que hablabas antes de la salud, de vivir de una manera digna, de ser feliz, claro, nosotros tenemos un perfil por cultura, por tradición, por herencia de los propios maestros, que pasamos fantaseando desde los 8 o 9 años, soñando en ser músicos de orquesta e intérpretes famosos. Si después la realidad es otra, ya no simplemente puedas hacer bien tu trabajo en la docencia, que recuerdo, el 72% lo seremos en la docencia, pero también debes de gestionar emociones, frustraciones y el no caer en la tentación de pensar de que todo lo que has recorrido, que tus sueños no se han cumplido. Esa es muy importante. Y la segunda es que los anglosajones, que son muy dados a cuantificarlo todo, hicieron un estudio también, con una muestra muy amplia, en el que analizaron a aquellos músicos que son capaces de ganar más de $60.000 al año. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Bueno, este tipo de estudios es difícil de entender en la cultura latina, pero los anglosajones lo tienen muy claro todo. Y llegaron a la conclusión de que los músicos con carreras sostenibles y exitosas desde el punto de vista económico son aquellos músicos que son capaces de desarrollar su labor profesional en varios ámbitos a la vez. La docencia, la interpretación y dentro de la interpretación otro tipo de músicas, la gestión, la investigación, el emprendimiento, no simplemente llamar a las puertas de lo público, sino ser capaz tú de poder formar tus propias propuestas para que alguien te las compre y naturalmente tener capacidad para salir a buscarte la vida, ¿no? Esto puede gustar más o puede gustar menos porque, por ejemplo, los músicos valencianos estamos acostumbrados desde muy jóvenes a salir por toda España y por toda Europa. Hace mucho tiempo Valencia siempre ha exportado muchos músicos. Los músicos teníamos claro que era muy difícil vivir de la música en tu propio ámbito local, ¿no? Alguien puede entenderlo de manera, no sé, no bonita, que tengas que emigrar para poder trabajar, ¿no? Pero lo importante ya no es dónde trabajes, sino que seas feliz y que te autorrealices. Estas claves son para mí, a mi entender, las que debemos tener en cuenta para ir planificando una gama variada de competencias que te permite interactuar en muchos contextos. Wow, una lectura muy interesante y la verdad es que sí, esa visión de esos dos estudios creo que nos puede aportar muchísimas pistas muy interesantes, ¿no? Manuel, quizá una de las cosas que yo más eché de menos en mi época de estudiante era una parte en la que te podrían orientar, ¿no? Los especialistas que tenía delante, ¿no? Aprovecho este momento para lanzarte esta pregunta. Si hay algún estudiante de música o bien está pensando ese estudiante en acceder a unos estudios superiores o está acabando los estudios superiores, ¿qué le dirías? ¿Qué opciones le pondrías encima de la mesa? ¿A qué podría dedicarse en esto de la música ese estudiante? A muchas cosas, es decir, vamos a ver, nosotros, nuestro título es un título
superior, equivalente al grado universitario. Nuestros egresados son titulados superiores a todos los efectos y esto implica per se, un incremento de las opciones de empleabilidad. Es decir, si comparamos el porcentaje de empleabilidad entre los titulados universitarios y superiores y los que tienen solo una formación de enseñanza obligatoria o de bachillerato, ya per se nuestros egresados tienen opciones de empleabilidad en muchísimos campos de la vida, no estrictamente de la música. La primera parte de tu pregunta hablaba de la orientación. Sí, evidentemente aquí hay un trabajo muy importante que realizar por el propio interesado. Es decir, nos debemos saber buscar la vida, no esperar que alguien nos resuelva el tema. Los estudiantes deben aprender a ser autónomos, proactivos y a entender que la empleabilidad es algo que le compete a él en primera persona o a ella en primera persona. Después también es verdad que necesitamos otro tipo de profesorado que no simplemente sea diestro dando la materia, sino que sea capaz de mentorizar, tutorizar, acompañar al alumnado orientándoles las diferentes opciones laborales y sobre todo los centros educativos. El proyecto educativo de centro debe incluir herramientas, estrategias, formación, recursos de prospección de lo que es el mercado laboral, pero también de acoplar continuamente el proyecto educativo a las necesidades y después también una individualización, porque al final se trata de conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, saber cuál es tu ilusión, tus metas, lo que te gusta, e ir acoplando tu formación a lo que demanda el mercado y también a tus propias preferencias. Hay que resolver varias ecuaciones. Lo que no puede ser es que los conservatorios sean como invernaderos. Es decir, ¿qué es un invernadero? Un invernadero es una estructura biológica acostumbrada a vivir allí dentro, pero cuando sale fuera se muere, ¿verdad? Bueno, pues, no podemos convertir los conservatorios en invernaderos donde lo que nos enseñen sirva para sobrevivir allí dentro, pero cuando salimos al mundo real, con lo que nos han enseñado, no nos sirve para nada. No digo que esto sea así, ojo, tenemos unos magníficos conservatorios públicos y privados y magníficos profesionales y magníficos proyectos educativos. No quiero yo entrar en un discurso derrotista, pero sí que es verdad que nuestros centros tienen amplias márgenes de mejora y en esa idea hay que entenderlo. Yo creo que debemos de estar permanentemente actualizados y sobre todo reflexionando sobre cómo se están produciendo los cambios. Y dicho esto, hay muchas opciones, por ejemplo, en el mundo de la gestión. Los gestores musicales en este país se han formado de manera diletante y lo más parecido ha sido los másteres universitarios de gestores culturales. Pero un gestor cultural no es un gestor musical. La formación del músico es muy importante. Un programador de un auditorio, para mí, si ha tenido la experiencia musical de tocar un instrumento y formar parte de una orquesta, va a tener un criterio mucho más elevado que el mero gestor cultural, con todos mis respetos a ellos. Naturalmente la docencia, ¿cómo no? Ya lo sabemos, pero una docencia no simplemente en el mundo de la enseñanza reglada, sino también en la no reglada. Desde las academias, las clases particulares a nuestras escuelas de música para formar al aficionado. Hay un campo muy importante en la enseñanza, más allá de profesor de conservatorio o profesor de escuela de música. Existen muchas propuestas. Lo mismo en la interpretación. ¿Por qué solo un repertorio tan restringido? ¿Y por qué no enseñamos al músico a que sea capaz de formalizar su propio producto? Por ejemplo, pensemos en Ara Malikian. Pues pensemos en Lang Lang. Realmente, yo tengo compañeros que tocan el violín y el piano y que se quejan de que ambos músicos, diríamos que no son convencionales, no son ortodoxos. Bien, pero han hecho una propuesta personal que la gente les compra. Y les compra masivamente. Son dos casos de éxito en los que dos personas han sabido diferenciarse,
articular una propuesta de valor y ser grandes profesores muy exitosos y reconocidos mundialmente. Por poner un ejemplo. Claro, si yo quiero tocar los conciertos de Vivaldi siguiendo los cánones clásicos, Holliger ya lo ha hecho muy bien. Pero ¿por qué no enseñar a la gente a que desarrolle una propuesta de valor en el que su creatividad, su individualización la lleve a término? La investigación, ¿por qué no? Y después el mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento. Las relaciones laborales ya no se trata de que yo busco a alguien que me emplee. Buscar empleo es una cosa, buscar trabajo es otra cosa. Y el trabajo lo puedes diseñar tu espacio laboral mediante proyectos y emprendedurismo. Hace falta. Los músicos, desgraciadamente, no sabemos ni emitir una factura, ni la diferencia entre trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Y ahí hay mucho aspecto de formación que los conservatorios deberían también preparar en los estudios de graduado y de máster para todas estas cuestiones, porque las oportunidades existen. Son muchas, pero para quien demuestre capacidad para encontrarlas. Wow. Súper interesante, Manuel. Ojalá que escuche mucha gente estas palabras. Me gustaría invitarte a que tratemos de concretar un poco más todas estas reflexiones tan interesantes. ¿Qué asignaturas, qué contenidos crees que tendrían que ser imprescindibles en ese currículum, en ese diseño de las enseñanzas musicales? Bien, tenemos siempre tendencia a asignaturizar todo. Uno de mis campos profesionales también ha sido el trabajo de enseñar a la gente la planificación educativa, a hacerse una programación, a realizar un proyecto educativo, estas cosas. También he trabajado mucho sobre ella. Además, también he sido profesor de preparación de oposiciones, todavía sigo haciendo para conservatorio, y sé muy bien lo que es hacerse una programación didáctica y todo eso. La planificación educativa y la asignaturización son cosas importantes, pero yo creo que en estos tiempos lo más importante es hacer una reflexión previa sobre las competencias que queremos que el alumno tenga. Va ligado a las asignaturas que le den contenido a esas competencias, pero muchas veces las competencias suelen ser más pronto de carácter transversal. Yo creo que los saberes que estamos comentando aquí deberían ser saberes no tanto que tengan que impartirse una asignatura, que a lo mejor también, sino que sean como muy transversales, que todo el equipo docente y todos los recursos y un orientador en un conservatorio pudiéramos empujar todos en la misma dirección. Yo creo que aquí el itinerario debería ser determinar las competencias, están determinadas en cierta manera con los currículos oficiales, pero concretarlas dentro de los proyectos educativos de centro y después ver cómo todos los profesores, desde nuestro diferente ámbito de responsabilidad, contribuir a ello. No vale que el profesor de instrumento diga, no, yo es que yo simplemente enseño la técnica del oboe y este es mi cometido. No. Hay que rediseñar el rol del profesor tutor, en el que no simplemente enseña las técnicas y la interpretación de un repertorio, sino que ayuda al alumnado a esta adquisición de competencias. Bien, importante los departamentos de orientación en los conservatorios, una asignatura pendiente que tenemos, muy importante, existen en los centros de enseñanza general, existen también en las universidades, pero deberíamos avanzar ya en los conservatorios superiores. Nosotros en SMAR tenemos una asignatura que llamamos seminario, que no tiene un apellido, es decir, que somos libres para diseñar la formación que entendemos que cada grupo, cada turno necesita, y tenemos a magníficos profesionales ahí, y que van en esta dirección, y incluye contenidos desde estrictamente la felicidad del músico, cómo ayudarle a gestionar sus frustraciones, cómo ayudarle a superar la ansiedad escénica, también cómo ayudarle a organizar bien su trabajo, esto de que la actividad, la música perjudica seriamente la salud, como decía la película aquella, ¿no? Porque lo mismo, empezamos con 8 años trabajando 2-3 horas y al final se crean adicciones, se crean relaciones tóxicas con tu propio instrumento y que los músicos padezcamos toda una sarta de enfermedades de origen
laboral está ahí. Es decir, no podemos dejar al alumno sin herramientas para resolver algunos problemas. La empleabilidad también, el ser capaces de orientarlos conforme a las reflexiones que estábamos hablando ahora. Que los conservatorios pudieran tener planes de estudio más interconectados, de manera que un músico, en ESMAR lo intentamos, pudiera estar haciendo pedagogía e interpretación al mismo tiempo, o producción y gestión, o incluso cursar dos tipos de itinerarios, música antigua y la línea clásica. Sí que es verdad que la educación es un sector muy reglado. Nuestro país se entiende, a diferencia de otros ámbitos, se le da poca autonomía al centro. Es como que la administración nos hace una talla 44 para todo el mundo. Entonces, si tú necesitas la 46, lo tienes difícil. Pero en el margen de aquí hay muchos problemas, ¿no? Currículo, políticas, gestión de centros, aquí hay mucho donde actuar. No tengo tiempo de diseñar o desgranar los ámbitos de responsabilidad, pero poco sería eso. Autonomía del centro educativo, establecer qué competencias queremos que tenga el alumnado, ofrecerle muchas opciones y que el centro sea un lugar en el que alguien no va a seguir un programa preestablecido y de carácter único, sino el que tenga capacidad para poder explorar diferentes itinerarios y alternativas. Sería un poco en el sentido de lo que me estabas preguntando. Genial, estupendo. Para ir terminando, antes has comentado la formación de aficionados, ¿no? ¿Consideras que habría que cambiar algo o que habría que tener en cuenta algunos aspectos para que en un futuro haya más aficionados de la cultura? Porque digamos que sin esos aficionados pues difícilmente habrá conciertos, difícilmente habrá gente que compre la cultura, ¿no? Este es un tema que me apasiona. Lo que me acabas de decir me apasiona, porque uno de mis ámbitos de investigación y de divulgación son las escuelas de música. Soy valenciano. Tenemos 540 sociedades musicales en la Comunidad Valenciana y históricamente los aficionados valencianos eran gente que terminaba sus trabajos en el campo, en el taller, en la fábrica y formaban parte de agrupaciones amateurs por el gusto de disfrutar y hacer música. ¿De acuerdo? Entonces, las escuelas de música que aparecieron de manera legal en España en el año 90 con la LOCSE, estableció un sistema dual de enseñanza en nuestro país. Por una parte, los conservatorios para formar a los futuros profesionales de la música, si lo dice la legislación, y por otra parte las escuelas de música para ofrecer un proyecto educativo de alfabetización del conjunto, donde lo importante no es ni tu edad, ni tus aptitudes musicales, ni tus expectativas, sino que lo importante es tener una educación musical adaptada a tus propios intereses y gustos. Bien, pues no hemos sido capaces de hacerlo todavía. Desgraciadamente los conservatorios se parecen cada vez más a una escuela de música y las escuelas de música se parecen cada vez más a un conservatorio. Todavía no hemos normalizado la relación sana entre sociedad y música, porque los músicos profesionales seguimos creyendo, a mi entender, muy equivocadamente, que esto de la música es algo reservado para los expertos, para los entendidos. Como que los aficionados no nos parece bien que metan sus manos en esto de la música clásica, que es algo muy elevado. Siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me gusta hacer deporte. Y hago deporte, sobre todo por un tema de salud y por evitar el sobrepeso y estas cosas, ¿no? Y porque las analíticas te salgan bastante bien. Aparte de que me gusta muchísimo hacer deporte. Últimamente he conseguido bajar ya de 5 minutos al kilómetro. No está mal para alguien, para un señor de mi edad. Pero tú imagínate que a mí me parara un entrenador a mitad de carrera de mi casa al parque, donde voy a correr, y que me dijera, mire, usted está haciendo el ridículo. Usted va a 6 minutos al kilómetro, o una de dos. O usted va a 3 como los corredores profesionales, o usted se queda en su casa. Yo le diría, oiga, permítame que disfrute. El deporte no solo es patrimonio de los profesionales. El deporte es patrimonio de todo el mundo. Todos tenemos derecho a hacer deporte y a disfrutar. Yo no quiero ser
olímpico. No me ponga usted un reto ni un programa que me vaya a lesionar o que me vaya a aburrir o a disuadir. Póngame usted un proyecto educativo para que yo haga deporte por disfrutar. Pues esto, lo mismo en las escuelas de música. Llega la gente mayor por el gusto de estudiar música y en muchas escuelas de música, y sobre todo muchos profesores, siguen aplicándoles el método conservatorio, es decir, un programa para formar olímpicos musicales a alguien que solo quiere ser un aficionado. Y entonces los abandonos, las lesiones y las frustraciones aparecen por doquier. Fijaros, incluso en la Comunidad Valenciana, que siempre fue tradicionalmente el lugar del aficionado, nos hemos pervertido, si me permites la expresión, y nuestras escuelas de música estamos haciendo muchos esfuerzos para que vuelvan a poner en el centro del proyecto a la formación del aficionado, porque esto directamente va ya en cascada. Tú me preguntabas, ¿cómo hacer que mucha gente estudie música? Pues articulando proyectos educativos adaptados y adecuados para este tipo de gente. No puede ser que una escuela de música evalúe y califique a un alumno si tú no pasas ningún título, si tú no tienes un currículo prescrito por la administración para aplicarlo. ¿Por qué? Evalúa sí, pero no califique, es decir, no organiza una escuela de música de manera diferenciada, no necesariamente ni por cursos ni por asignaturas, porque el objetivo es otro. Aquí hay un campo de actuación muy importante, y no solo eso. La música se ha ganado un prestigio desde toda la vida. Ya la música mansa las fieras, en el Quijote oíamos aquello de amigo Sancho, donde hay música no puede haber cosa mala, es decir, los músicos, música contra el fracaso escolar, musicoterapia, los músicos hemos sido muy hábiles y hemos demostrado y hemos convencido a la sociedad que esto mola, que esto de ser músico es bueno para el individuo. Lo hemos conseguido realmente, sí, yo creo que sí, pero nos falta rematar. Por ejemplo, un ámbito de mejora muy importante es la música que se da en la enseñanza general. Está en nuestras manos que aquello no sea una María. Pero fíjate, la gran parte de los profesores de música de los centros de enseñanza general son profesores de conservatorio que optaron por la oposición de secundaria. Y sin ánimo de levantar suspicacias ni de herir sensibilidades, creo que tenemos pendiente también mejorar muchísimo el proyecto de música a la escuela para que esas 2 horas de música que escasas nos dejan, darles significatividad. Y no solo pedir más horas de música en el currículo, sino las que tenemos, impartirlas bien y ganarnos la confianza de la sociedad. Manuel, muchísimas gracias por este análisis que nos has hecho, y no solo eso, el análisis, sino que poner encima de la mesa propuestas, soluciones para mejorar. No sé si me he dejado algo, no sé si quisieras añadir algo. Yo he intentado con buena fe redactar un pequeño guión, pero te cedo la palabra ahora para comentar algo que quizá hemos dejado de lado y que sería interesante comentar. Es que soy una persona muy peligrosa porque me dices esto y podría pasarme aquí hablando toda la tarde, ante lo cual voy a contenerme, porque ya ves que son temas que me apasionan mucho, forman parte del día a día. También mi trayectoria profesional, que he estado en un ámbito político y de tomas de responsabilidad de una administración, he estado también gestionando centros como docente. Me han dado creo yo que me han dado una visión panorámica que no puedo quitármela de encima. Entonces, me sale el político, me sale el docente, me sale el director de centro, me sale el empresario, y entonces pues a lo mejor os hago un batiburrillo y os aburro con mis reflexiones o con ya mis batallitas ya de abuelo cebolleta, ¿no? Pero a mí me gustaría acabar naturalmente reafirmándome en el discurso positivo. Son muchas las posibilidades, tenemos unos recursos importantísimos en España, en nuestros conservatorios públicos y privados, tenemos orquestas profesionales, tenemos la música en el sistema educativo general, tenemos bandas, agrupaciones, mucha gente, estamos muy bien considerados socialmente, diga lo que se diga, para mí. Por otra parte, tenemos muchos ámbitos de mejora, muchos, como toda la vida. Entonces hay que, desde articulando discursos de éxito,
reconociendo lo mucho que hemos avanzado en este país, debemos seguir trabajando y luchando para mejorar todavía las cosas, para que los que quieran ganarse la vida con la música y ser felices, pues tengan todas las mejores oportunidades y la mejor de las formaciones. Yo creo que lo estamos consiguiendo y nuestro país es un referente ya en todo esto y lo vamos a seguir siendo. Así que mucho ánimo, mucha ilusión y nada, me gustaría finalizar pues dándote las gracias a ti personalmente por haber contado conmigo y por haber mostrado interés por lo que pueda aportar yo en este producto tan chulo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras, por todo lo que nos has compartido, y estoy completamente seguro que esto puede servir de inspiración y de ayuda para mejorar todo esto de la enseñanza musical. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, por favor, a vosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.